Bueno, hoy vamos a tejer esta prenda, que como veis es una prenda grande, es como si fuera una especie de abrigo con capucha y sin mangas. Entonces también lleva botones aquí, es bastante larga, ¿vale? Entonces esta prenda la vamos a tejer con un hilo acrílico muy suave, que luego os daré los datos, y la vamos a tejer toda entera con puntos bajos imitando al punto inglés. Y lo vamos a hacer con la aguja de 9 milímetros, que es una aguja bien gordita. Entonces, nada, empezaremos tejiendo la espalda por un lado, que es un rectángulo normal y corriente. Luego, a continuación, fijaros que es una prenda que no tiene costuras en la parte de aquí delante. Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Porque no me gustan las costuras, ¿vale? O sea, solamente está aquí en esta parte de dentro que no se ve, ahí sí que vamos a tener costura, pero en esta parte de fuera me gusta que cuando te pones la prenda y te pones la capucha, todo esto se vea limpio. Entonces, para conseguir eso, os explico brevemente cómo lo hago, y es que empiezo a tejer todo un delantero hacia arriba, hacia la capucha y hacia abajo. Entonces, cuando llego aquí, me paro, ya no sigo tejiendo la capucha, simplemente sigo tejiendo el hombro. Y luego, una vez tengo todo este delantero hecho con este trozo, ya recupero aquí la capucha y continúo haciendo toda la capucha alrededor. Y cuando llego a este punto, ya he hecho esta parte del otro delantero y uno aquí todo lo que es esta zona de la capucha con el resto del delantero, ¿vale? O sea, es una manera de tejer un poco diferente, pero bueno, de esta manera conseguimos tener toda esta zona frontal limpia. Luego, esta zona de aquí sí que la cosemos a la parte de la espalda, pero eso no importa porque no se ve. Luego ya, por último, hacemos el interior de los bolsillos, que quedan muy disimulados, no se ven prácticamente. Y ya por último hacemos colocamos los botones. Entonces, yo siempre hago los ojales a este lado, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustan a ese lado. Hay quien dirá que no es ese el lado correcto porque es el otro. Esto va como va. Yo los hago siempre a este lado. Entonces, si no quisierais hacerlos a este lado, tendríais que buscar la manera de hacer toda esta zona de aquí, que ya la encontraréis en el tutorial, de hacer toda esta zona de aquí al inicio de este delantero. Pero bueno, yo creo que todo eso no es importante una vez puesta la prenda. Entonces, bueno, ahora a continuación os pondré las medidas para que tengáis un poquito de idea de cómo se aprenda. Bueno, este trabajo lo vamos a hacer con este artículo, que yo lo he usado ya en varios de mis trabajos, y como esta chaqueta va a ser una versión de otra que ya hice, pues he utilizado la misma lana, que es el Melisa gruesa del proveedor Melisa. Entonces es un 100% acrílico, muy suave, muy esponjoso y es grueso. Entonces el ovillo, como veis, tiene unos 100 gramos y más o menos unos 115 metros. Entonces luego aquí tenéis las instrucciones de lavado. Y entonces este trabajo lo vamos a hacer con aguja de 9 milímetros. Entonces ya, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Bueno, mirad, antes de empezar la pieza de la espalda, os la quería enseñar un poco para que veáis que es simplemente un rectángulo. No tiene ningún misterio, es un rectángulo, es que está hecho con filas de puntos bajos, de subida y de bajada. Se empieza por aquí y se sigue tejiendo hacia ese lado.
Entonces, bueno, ya os digo que es muy fácil, son filas muy facilitas de hacer y bueno, se va a tejer todo con la aguja de 9 milímetros, en este caso, y luego también comentaros que los hilitos que tengáis que ir añadiendo, os recomiendo que los pongáis siempre en las esquinas, porque si no se quedan por ahí en medio de la prenda y entonces pues a veces se nota, aunque queden por dentro o lo que sea, es mejor hacerlo en este lado de donde va a ir cosida la prenda y donde van a quedar escondidos. Entonces, bueno, ahora ya pasamos a empezar. Bueno, para empezar la espalda vamos a coger la aguja del 9 y empezaremos haciendo el nudito y vamos a hacer 70 cadenas flojas más una de subida, que no nos contará como punto, ¿vale? Entonces hacemos 70 cadenas más una, que serán 71. Y nos vemos en ese punto. Bueno, ya hemos hecho las 70 cadenas, entonces ahora hacemos una más que necesitamos de subida y ahora va a ser la única fila donde vamos a trabajar puntos rasos, pero por la parte esta de atrás. Si giramos la fila esta de cadenas, veréis que aquí hay como unas ondas que se forman aquí detrás, ¿vale? Entonces vamos a trabajar por ahí, por esas ondas. Y lo vamos a hacer en punto raso. Entonces nada, giramos, vamos a la primera y punto raso. Siguiente, punto raso. Siguiente, punto raso. Y así vamos a ir haciendo toda la fila hasta tener 70 puntos rasos. Entonces nos vemos ahí al final. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 2 con los 70 puntos rasos por la ondita de atrás. Es la única fila de esta pieza donde vamos a trabajar de esa manera. Entonces ahora a partir de aquí ya vamos a hacer puntos bajos en todas las filas hasta la última que lleguemos al final. Entonces van a ser filas de subida y de bajada de puntos bajos con 70 puntos. Entonces para empezarla a hacer hacemos la cadena de subida que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y ahora fijaros, de las dos hebras de las cadenas, 1 y 2, siempre vamos a trabajar esta de atrás, esta de aquí atrás. No vamos a coger todo el punto, sino que solamente vamos a coger la hebra trasera y haremos puntos bajos. Entonces ya hemos subido la cadena, vamos al siguiente punto, cogemos la hebra de atrás y punto bajo. Siguiente, vamos a la hebra de atrás y punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a hacer en total los 70 puntos que veníamos trabajando en las otras dos filas. Entonces así es como tenemos que hacerlo hasta tener los 70 puntos bajos. Bueno, ya hemos acabado la fila 3 con los 70 puntos bajos. Entonces yo ahora os diría que os pongáis aquí un marcador para saber que esto va a ser la parte de abajo de la prenda, ¿vale? Justo aquí. Esto va a ser la parte del hombro y esto va a ser la parte de abajo de la prenda. ¿Por qué es importante saberlo? Porque ahora de momento no lo notaréis, pero este punto tendrá un derecho y un revés, ¿vale? Entonces, cuando ya llevamos muchas filas tejidas, depende de cómo lo pongas, puedes confundir el derecho y el revés. La única manera de tenerlo claro, ahora en la siguiente fila lo veréis más claro todavía,
es primero saber dónde tenéis la parte de abajo. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente fila de la misma manera, subiendo una cadena que no nos cuenta como punto y haciendo 70 puntos bajos por la hebra trasera. Entonces vamos a hacer los 70 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos acabado la fila 4 de subida, hemos acabado aquí arriba. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas que son iguales a esta que hemos hecho, filas de subida y de bajada. Ahora la 5 bajaría hacia abajo. Recordar que aquí tenemos puesto el marcador que nos señala que estamos en la parte de abajo de la prenda. Entonces seguiremos haciendo filas iguales de subida y de bajada, y entonces ahora es importante marcarnos lo que va a ser el derecho de la prenda, ¿vale? O el derecho de la pieza. Hemos acabado aquí arriba de tejer, entonces ahora cogemos un marcador y nos ponemos aquí delante ese marcador para saber que esto es el derecho de la pieza. Por aquí detrás sería al revés y por aquí delante es el derecho. Entonces aquí tenemos la parte de abajo de la prenda con el otro marcador y aquí tenemos el marcador que nos señala el derecho, que es muy importante. Entonces ahora cuando continuemos vamos a saber todo el rato en qué situación estamos. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas igual que esta que acabamos de hacer y vamos a hacer desde la fila 5 a la fila 58, ¿vale? De la misma manera. Repito, de la fila 5 a la fila 58. Entonces, cuando lleguemos a esa fila, nos pararemos y haremos la última fila, que será la 59, pero que no la vamos a hacer con puntos bajos igual que estas. Esa fila, la 59, la acabaremos con puntos rasos, no bajos, ¿vale? De la misma manera que hemos empezado aquí con punto raso, esa fila 59 también la vamos a acabar con punto raso. Entonces simplemente será lo mismo, haréis la cadena, giraréis y en vez de hacer puntos bajos, pues cogeréis y haréis, no haréis esto de punto bajo, sino que haréis punto raso. Y así tendremos esa última fila acabada con puntos rasos. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado toda la espalda con todas las filas que os he comentado. Aquí tenemos la marca para saber qué es la parte de abajo. Aquí tenemos la marca para saber qué es el derecho. Y entonces hemos hecho las 58 filas de puntos bajos y la última la hemos acabado con punto raso. De todas maneras, si os habéis liado con las filas, tener en cuenta, a mí a veces me gusta hablar de columnas. Entonces, fijaros, contando esta, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y esta primera 30. O sea, tendríamos un total de 30 columnas. Y con esto hemos acabado la espalda. Bueno, antes de empezar esta pieza de este delantero, os quería enseñar cómo es. Fijaros que aquí hay una parte alargada que va a corresponder a la capucha. Aquí hay la parte del hombro. Todo esto es el delantero. Aquí llegamos a la parte del bolsillo, a la abertura del bolsillo, y ya llegamos abajo. Entonces, es una pieza que se empieza a tejer por aquí, por esta línea, y entonces vamos tejiendo filas, 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 hasta llegar a este punto de aquí, donde nos paramos y dejaremos de subir
hacia la capucha. Nos pararemos aquí y continuaremos tejiendo todo lo que es la parte del hombro. Entonces, bueno, una vez vista, para que entendáis un poco cómo es esta pieza, ya podemos empezar. Bueno, para hacer el delantero 1 vamos a utilizar la aguja del 9 y entonces vamos a hacer un total de 106 cadenas que corresponderán 70 al cuerpo, 35 a la capucha y una más que necesitamos de subida, en total 106. Entonces, como siempre, hacemos el nudo y empezamos a hacer las cadenas flojas, no las apretéis porque luego en la siguiente fila necesitaremos que estén flojas. Nos vemos cuando tengamos las 106. Bueno, pues ya tenemos las 106 cadenas, 105 cadenas, hacemos una de subida que nos falta y ahora la fila 2 la vamos a trabajar igual que hemos hecho en la espalda por las ondas estas que hay detrás y la vamos a trabajar con puntos rasos, es la única fila que lo vamos a trabajar así. Entonces hacemos un punto raso, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 105 puntos rasos. Bueno, pues ya tenemos los 105 puntos rasos por la cadena de atrás. Entonces ahora vamos a empezar la fila 3 ya haciendo puntos bajos normales. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ya aquí en el primer punto hacemos puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 105 puntos bajos. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 3 con los 105 puntos bajos y entonces ahora vamos a hacer filas de repetición y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en esta última, o sea, 105 puntos bajos desde la fila 4 a la fila 15 y nos vemos en ese momento. Bueno, mirad, ya hemos acabado hasta la fila 15 y nos queda toda esta pieza alargada que se compone de los 70 puntos del cuerpo más el resto para la capucha. Entonces ahora vamos a continuar con la fila 16. Fijaros que hemos acabado abajo, en la parte de abajo. Y entonces ahora ya en la fila 16 ya no vamos a hacer los 105 puntos. Vamos simplemente a hacer 70 que son para el cuerpo. Dejaremos un marcador en ese punto de ahí para continuar con el delantero, pero solamente haciendo 70 puntos para el cuerpo. ¿Por qué dejaremos ese marcador? Porque más adelante, cuando acabemos, continuaremos la capucha a partir de ese punto. Entonces ahora vamos a hacer la fila 16 con 70 puntos bajos. Y lo hacemos como siempre, haciendo una cadena y empezando a subir. En vez de 105 vamos a subir 70 puntos bajos y nos vemos ahí. Bueno, ya estamos llegando. Me faltan 5 para llegar a los 70. Aquí tenemos el 66, 67, 68, 69 y 70. Entonces, como os decía, aquí ya no vamos a continuar hacia arriba porque todo esto pertenecerá a la capucha, todo esto de aquí. Pero sí vamos a dejar marcado justo donde haríamos el siguiente punto bajo, justo donde lo haríamos, que sería aquí. Ahí vamos a poner un marcador porque ahora vamos a continuar tejiendo filas hacia allí, hacia lo que será la manga. Se nos irá formando todo el hombro aquí y toda esta parte de la capucha nos irá quedando libre para más adelante retomarla en este punto y continuar tejiéndola hasta llegar al otro delantero.
Entonces ahora mismo nos olvidamos de la capucha y podemos continuar haciendo filas de 70 puntos bajos. Entonces ahora bajaríamos, empezaríamos la fila 17 con la cadena, giramos el tejido porque ya nos subimos y empezamos a bajar con 70 puntos bajos. De manera que aquí ya empezaríamos a avanzar a lo que será el hombro. Entonces hacemos los 70 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 17 y hemos bajado los 70 puntos. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo, de subida y de bajada. Vamos a hacer 70 puntos desde la fila 18 a la 23. Todo igual que hemos hecho esta de 70. Y en la 23 acabaremos en la parte de abajo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado la fila 23, que es esta. Y la hemos acabado aquí abajo, en la parte de abajo de la prenda. Entonces ahora ya la fila 24 será la que haremos la abertura del bolsillo, igual que hemos hecho en el otro delantero. Entonces fijaros, aquí tenemos todo el tema de la capucha, que lo hemos parado aquí, y ahora hemos continuado hacia el hombro, y en este punto tenemos unas 4 columnas. Entonces ahora ya vamos a hacer la fila de la abertura del bolsillo. Entonces empezaremos esta fila, que es la 24, haciendo una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 17 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3 y así hasta 17. Ya hemos hecho los 17 puntos bajos y ahora vamos a hacer 13 cadenas al aire, que será la abertura del bolsillo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 cadenas. Ahora aquí tenemos que saltar 13 puntos y en el número 14 hacemos el primer punto. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y en el 14 ya hacemos el primero y ya subimos para arriba hacia el hombro para acabar la fila. Y para acabar la fila nos restarán 40 puntos, ¿vale? O sea, empezamos por el primero, 1, 2, 3, 4, hasta 40. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 24 con la abertura aquí del bolsillo. Sobre todo comprobar que no os hayáis dejado ningún punto, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer filas de repetición. Entonces vamos a hacer de subida y de bajada con puntos bajos normales. Entonces vamos a hacer desde la 25 hasta la 33. Y cuando lleguemos a la 33, que acabaremos abajo, ahí nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33. ¿Vale? Hemos hecho todo este trozo del hombro. Y hemos acabado en la fila 33 aquí abajo. Entonces ahora ya vamos a cortar aquí esta hebra. La vamos a cortar, pero la vamos a dejar bastante larga porque luego la vamos a utilizar para unir todo esto a la espalda. Entonces yo dejaría un buen trozo, como 1, 2, 3, unas 4 veces lo que es el largo. ¿Vale? Entonces cortamos y ya tenemos ahí un poco de hebra para la unión. Y aquí, ya para acabar, hacemos una cadena, pasamos toda esa hebra por ahí y la tensamos un poco así. Y con esto estaría acabado este delantero. Entonces fijaros, nos lo vamos a poner del derecho, que es este. Aquí teníamos la marca del derecho. Entonces veis, aquí tenemos el bolsillo. Y entonces aquí
tenemos lo que será el hombro y toda esta parte de aquí será la capucha. Esto luego cuando lo pongamos en su sitio más o menos será así, el escote y la capucha. Entonces, por si os habéis despistado con las filas, podéis mirar la cantidad de columnas que tenemos. Para el hombro son 2, 4, 6, 8 y 9. Y aquí en esta parte tenemos 2, 4, 6, 7 y esta que la vamos a contar como si fuera 8, ¿vale? Pero son 2, 4, 6, 7 en realidad. Y con esto habríamos acabado el delantero. Entonces ahora vamos a continuar. Mirad, antes de empezar el delantero 2 os quería enseñar un poco cómo es. Este delantero no está entero, es solamente parte del delantero. ¿Por qué? Porque para conseguir tener una prenda limpia de costuras, primero tejeremos el delantero 1, una parte, luego continuaremos con la capucha y al bajar por el otro lado de la prenda retomaremos el resto del delantero 2. Entonces ahora parece un poquito complicado, pero no lo es nada. Entonces, bueno, simplemente os quería enseñar cómo vamos a tejer este trozo del delantero 2, que simplemente es haciendo un rectángulo de filas de arriba y de abajo, pero vamos a hacer aquí ya la abertura del bolsillo. Entonces serán 70 puntos, igual que hacemos siempre, hacia arriba y hacia abajo en puntos bajos. Luego pasaremos por la abertura del bolsillo y terminaremos en la fila 19, dejándolo en espera de hacer lo que os he comentado al principio. Bueno, para empezar el delantero 2 vamos a hacer 70 cadenas más una de subida, igual que hicimos en la espalda. Entonces las hacemos sueltas, no las hacemos apretadas y nos vemos al final. Bueno, ya tenemos las 70 cadenas, hacemos una más de subida y ahora, al igual que hicimos en la espalda, giraremos y esta primera la haremos en estas onditas de atrás, con punto raso o punto deslizado según se mire. Entonces hacemos 1, 2, aquí es la única fila que vamos a hacer este punto, 3, 4, 5, 6 y así hacemos los 70. Bueno, pues ya hemos hecho todos los puntos rasos para la fila 2 y ahora ya vamos a empezar a hacer puntos bajos en las siguientes, porque aquí es la única fila donde hacemos ese punto. Entonces hacemos una cadena de subida, giramos y en la hebra de atrás hacemos punto bajo. 2, 3, 4 y así hasta 70. Bueno, ya hemos acabado la fila 3 con los 70 puntos bajos. Entonces antes de continuar, lo que tenemos que hacer es tal cual como hemos acabado, por este lado, nos vamos a poner aquí un marcador para saber que este es el derecho de la prenda. Y luego aquí abajo nos vamos a poner otro para saber que esta es la parte de abajo de la prenda. ¿Vale? Así de esta manera ya tenemos identificadas las partes. Bueno, ahora una vez ya tenemos marcado esto, vamos a continuar haciendo filas de repetición, unas cuantas, igual que hemos hecho esta última en puntos bajos. Entonces nos hemos quedado en la fila 3 y tenemos que llegar hasta la fila 11. Y en la 11 acabaremos arriba, en lo que será el hombro. Recordar que tenemos marcado el bajo, pues cuando hayamos tejido la fila 11, esa 11 la terminaremos arriba. Bueno, ya hemos hecho hasta la fila 11, hemos acabado aquí arriba. Recordar que teníamos marcado aquí
la parte del delantero y aquí que esto es el bajo. Entonces ahora vamos a continuar con la fila 12. En esta fila 12 ya vamos a hacer la abertura del bolsillo. Entonces vamos a bajar 39 puntos bajos más uno más que será de anclaje del bolsillo. Entonces hacemos 1, 2, 3 y así hasta 39. Bueno, mira, ya hemos hecho los 39 puntos bajos. Nos faltará uno de anclaje, yo le llamo de anclaje porque es justo el último antes de empezar la abertura del bolsillo. Entonces tenemos 39, hacemos 40. Y ahora vamos a hacer 13 cadenas al aire que serán para la abertura del bolsillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entonces ahora tenemos que saltar 13 puntos aquí y en el 14 seguimos con los puntos bajos. ¿Veis? Yo he contado aquí, no os confundáis con este primero que ya está cogido, ¿vale? Tenéis que contar a partir del siguiente, este ya está cogido. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, este sería el 13, pues en el siguiente, que es el 14, ahí, punto bajo. Podemos quitar la cadena y ahora podemos continuar hacia arriba, hacia el hombro. Entonces ahora solo nos queda hacer los 16 puntos que nos faltan para llegar arriba. Y con estos 16 tendremos un total de 70, que son los que hacemos por toda la fila. Entonces nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos acabado esto, entonces ya tenemos aquí la abertura. Y con esto hemos acabado la fila 12. Ahora para empezar la 13 vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es volver a bajar, no, a subir, ahora estamos abajo, volveremos a subir, pero cuando lleguemos aquí vamos a ver cómo atacamos estas cadenas de aquí. Entonces vamos a empezar la fila 13 con la cadena como siempre y empezamos a hacer los puntos bajos por la cadena de atrás. Entonces nos vemos cuando lleguemos aquí a la abertura. Bueno, pues ya hemos subido estas cadenas, estos puntos, perdón, y hemos llegado aquí a la abertura. Entonces aquí, mirando así en recto, veis que este es el revés de las cadenas y este es el derecho. Pues cogiendo el derecho tenéis que continuar la línea cogiendo la cadenita trasera. De las dos que hay tenéis que coger la trasera. De esta manera seguiremos la línea. ¿Veis? No perderemos la línea. Entonces vamos a hacer todo esto y aquí volvemos a retomar los puntos. Bueno, ya hemos hecho toda la fila de cadenas y ahora simplemente tenemos que continuar como siempre por la parte de atrás de los puntos y hasta llegar arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 13, hemos hecho aquí los puntos correspondientes a la abertura. Entonces ahora es importante que contéis, que tengáis los 70 puntos de punta a punta, porque no vaya a ser que por aquí se nos haya escondido alguna cadena y hayamos perdido algún punto. Entonces contar que tengáis 70 y ahora vamos a continuar haciendo filas normales de bajada y de subida, de bajada y de subida. Y entonces vamos a hacer, hemos hecho la 13, esta que acabamos de hacer es la 13,
y vamos a hacer la 14, la 15, la 16, la 17, la 18 y la 19, y en ese punto nos vemos. Bueno, pues ya hemos acabado, hemos hecho hasta la fila 19, tenemos todo esto que ya os he enseñado antes, que es parte del delantero, porque luego este delantero lo retomaremos y lo acabaremos. Entonces ahora de momento lo tenemos que dejar parado para retomar el delantero 1 y seguir con todo el tema de la capucha y la conexión con este delantero y demás. Bueno, mirad, ahora vamos a unir la parte de los hombros, ¿vale? Entonces aquí tenemos la espalda. Recordar que aquí nos pusimos que este es el derecho, porque las cadenas suben desde abajo hacia arriba. Entonces nos ponemos el derecho por este lado, o sea, teniendo a la vista la parte del revés de la espalda. Y entonces ahora cogemos el delantero, que vendría así. Tenemos el derecho aquí del delantero, ¿vale? Y entonces aquí, como lo que tenemos que hacer es coser por la parte de dentro, lo que vamos a hacer es dar así la vuelta y ponernos esto así. O sea, ponérnoslo de manera para coser por la parte del revés. ¿Vale? Y nos situamos de esta manera el hombro. Entonces, mirad, vamos a acercar un poco la cámara para que lo veáis un poco mejor. Aquí vamos a tener que alinear las columnas estas con las columnas de aquí del delantero. Esto es la espalda, esto es el delantero, pero hay que alinearlas fijándonos en la parte de dentro, porque si os fijarais en la parte de fuera, una vez cosidas, si alineáis esta con esta, no os va a cuadrar. Tenéis que alinear esta columna con esta, no esta con esta, sino tenéis que ir mirando siempre las columnas por la parte de dentro. O sea, esta primera con esta primera, esta segunda con esta segunda, esta con esta, pero no os confundáis y miréis la parte esta porque no es la buena. Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a coger un poco de hebra, como un par de veces esta distancia, y cortamos. Y con la aguja lanera enhebramos. Bueno, entonces fijaros, ahora nos vamos a fijar, como os he dicho, en la parte de dentro, ¿eh? Entonces vamos a alinear esta primera línea con esta primera línea de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el centro de esa línea. ¿Veis? Entre las dos hebras buscáis ese centro y aquí por la parte de dentro también buscamos ese centro. Y pasamos la hebra. Y ahora, al ser aquí la primera línea, vamos a pasar una segunda vez por el mismo sitio. Siempre mirando por dentro, ¿eh? Entonces ahora ya tendríamos aquí unida el inicio. Ahora tenemos que alinear esta de aquí. Perdón, ahora tenemos que alinear este centro de aquí con este centro de aquí. ¿Vale? Este centro de aquí con este centro de aquí. Entonces lo vamos a ir haciendo en zigzag. Y vamos a meter por aquí la aguja y por aquí la aguja. Ahora ya venimos a esta línea de aquí, que la tenemos que alinear con esta línea de aquí.
Pues nos vamos al centro, ¿veis? Y ahora aquí nos venimos a esta de aquí y metemos en el centro. Vale, ahora vendría este centro, o este mejor dicho. Entre las dos, este centro. Y entre las dos, este centro de aquí. Pues metemos por aquí y metemos aquí. Ahora vendría esta columna con esta de aquí. Pues lo mismo, nos metemos en el centro y nos venimos a esta línea, buscamos el centro y nos metemos por ahí. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? O sea, ir uniendo columna con columna y centro con centro, columna con columna y centro con centro, ¿vale? Y esto lo hacemos con todas las que tenemos hasta llegar a este punto de aquí, ¿vale? Hasta llegar justo a esta última antes de la capucha y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho todo esto. Entonces cuando lleguéis aquí, fijaros, esta última, aquí he unido el centro, pero ya no voy a unir esta fila de aquí, porque esta vendría con esta, entonces esta ya no la vamos a unir. Nos vamos a quedar justo aquí. O sea, hemos unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta octava. Esta octava y el centro aquí, pero esta novena ya no la unimos. Entonces, si os fijáis, al darle la vuelta, nos quedan alineadas, que es lo que os decía. Si no, nos quedaría torcido. Si no lo hacemos así, nos quedaría una aquí y otra allí. Entonces, esto es lo que tenéis que hacer para unir este hombro. Entonces, ahora aquí, con esta hebra, lo que tenéis que hacer es pasarla por aquí dentro, por toda esta costura que hemos hecho, para que se quede bien fijada. Y ya habríamos acabado el hombro. Bueno, ahora vamos a unir el hombro 2. Tenemos el hombro 1 unido por la parte del derecho. Entonces ahora nos colocamos aquí el otro delantero, ¿vale? Aquí tenemos la parte del derecho, el bolsillo, y es el derecho porque las cadenitas suben hacia arriba. Entonces lo mismo, tenemos que girar para coser por el lado del revés. Toda esta parte de aquí. Bueno, fijaros. Ahora vamos a unir esto, entonces fijaros en este lado que hemos unido. Visto por el lado derecho, hemos unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este medio ya no lo hemos unido, ¿vale? Ha quedado suelto. Con lo cual tenemos que unir 9 también en este lado. Entonces aquí tenemos esta primera, una. No la vamos a contar porque está configurada de manera distinta a este lado de aquí. Entonces vamos a contar esta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Hasta aquí es donde tenemos que unir y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta media no la unimos, ¿vale? O sea, esta vendría ya con la 9 de aquí. Entonces, como nos había sobrado esta hebra, lo que vamos a hacer es, vamos a enhebrar y nos vamos a venir por aquí hasta esta de aquí, ¿vale? O sea, nos venimos como por aquí detrás. Y nos venimos
a este punto de aquí, ¿vale? A esta, porque así esta ya no la dejamos suelta, igual que hemos hecho en el otro lado. Entonces, 2, 4, 6, 8, 9, pues buscamos aquí dentro, 2, 4, 6, 8 y 9. Pues tenemos que venir aquí, al centro de esta 9, y unir en este punto, ¿vale? Veis que aquí se queda también un poquito abierto como hemos hecho en el otro lado. Y ahora ya podemos, a partir de este punto, hacia aquí, unirlo todo de la misma manera que os he explicado en el otro hombro. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he unido todo y ahora si le damos la vuelta, como veis, han quedado alineadas todas las filas. Y ahora hacemos lo mismo, metemos este hilo por aquí dentro y con eso hemos unido el hombro 2. Bueno, ahora vamos a hacer la capucha. Ya tenemos unidos los dos hombros y vamos a continuar desde la marca que pusimos en su momento para continuar con la capucha. Entonces, ahora para no despistarnos, lo que vamos a hacer es aquí nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? 13 columnas, que será el recorrido de nuestra capucha. Nos vamos a marcar el centro, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en el 7, o mejor lo miramos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Vale? Pues hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en el 7 sería más o menos el centro, ¿vale? Para tener un poquito lo que va a ser el centro de la prenda. Entonces, ahora vamos a continuar, fijaros. Nosotros, cuando estábamos haciendo este delantero, subíamos por aquí y nos paramos y dejamos la marca esta para saber que ahí es donde teníamos que continuar la capucha, ¿vale? O sea, en esta dirección. Pues en esta dirección es en la que tenemos que continuar. O sea, ahí donde pusimos la marca, tenemos que meter la aguja. Entonces cogemos hebra nueva, dejamos un hilo bastante largo y la pasamos como si fuera ya nuestro primer punto bajo. ¿Vale? Este ya es nuestro primer punto bajo. Y ahora continuamos hacia arriba haciendo el resto de puntos hacia la punta de la capucha. Fijaros. ¿Vale? De momento no vamos a quitar esa marca. Y vamos a contar esta fila de la capucha como si fuera la fila 1, aunque no lo sea, pero para ahora hacer el trabajo por filas, la vamos a contar como la 1. Entonces seguimos hasta arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido todo esto hasta arriba y hemos hecho 35 puntos bajos. Y hemos acabado la fila 1. Y ahora lo mismo, haremos una cadena, giramos y bajamos los 35 puntos hacia abajo y nos vemos abajo del todo. Mirad, ya hemos bajado la fila 2 los 35 puntos. Entonces fijaros, ahora estamos aquí donde hemos empezado. Si esto lo giramos aquí, fijaros que tenemos todo esto que viene así, nosotros ahora hemos bajado esto y esto ahora vendría sujeto a todo lo que es la costura, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esta columna que estamos haciendo,
la vamos a anclar a la esquina y luego haremos otra más y la anclaremos en la misma esquina. Luego ya continuaremos haciendo columnas y las anclaremos cada una donde le corresponde, pero aquí en la esquina vamos a hacer dos, o sea, aprovecharemos que tenemos la costura para intentar alinear dos columnas de estas y así ganamos anchura en la capucha. Entonces mirad, estamos así, nos ponemos aquí esto y vamos a venir aquí, por ejemplo, y vamos a hacer un punto deslizado que no nos cuenta como punto, ¿eh? Este punto de aquí no nos va a contar. Entonces ahora hacemos una cadena, giramos el tejido, este punto lo saltamos porque no nos cuenta y empezamos a subir con 35 puntos. Os podéis poner un marcador en el primero para no despistaros. En este primero os ponéis el marcador y así cuando bajéis, entonces ahora subimos los 35 puntos otra vez hacia arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 4 con los 35 puntos bajos. Ahora la fila 5 de nuevo, una cadena, giramos y empezamos a bajar los 35 puntos bajos otra vez y nos vemos abajo. Bueno, ya estamos llegando al final, llevo 32, 33, 34 y este que había marcado al principio para no perderme, 35. Ahora podemos quitar el marcador y ahora vamos a ver cómo seguimos uniendo esta esquina. Bueno, mirad, lo he colocado de manera para que veáis en el punto que estamos. Nos hemos quedado aquí. Todo esto es la costura del hombro y estamos aquí uniendo a la esquina, ¿vale? Entonces ahora, fijaros que podemos continuar uniendo aquí para ganar amplitud de la capucha. Entonces lo que tenemos que hacer, lo mismo que hemos hecho antes, venimos al siguiente punto que tengamos disponible aquí y hacemos, cuidado no cojáis demasiado, cogemos aquí un par de hebras y hacemos un punto raso igual que hemos hecho antes. Entonces, una cadena, giramos y ya podemos empezar a hacer los 35 puntos. Este lo saltamos porque es el punto raso, este no nos cuenta como punto. Vamos al siguiente y hacemos el primero. Le ponemos el marcador para cuando bajemos saber que es el último y ya podemos subir la fila 5 con los 35 puntos otra vez. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 5 con los 35 puntos y ahora de nuevo una cadena, giramos y empezamos la fila 6 bajando otra vez los 35 puntos bajos y nos vemos ahí. Ya estamos llegando abajo, llevo 33, 34 y en el último que es el del marcador 35. Y aquí hemos acabado la fila 6. Bueno, pues ya ahora ya vamos a unir por última vez a la esquina, igual que hemos hecho antes. Aquí tenemos la costura. Pues en este último punto que tenemos aquí, en este de aquí, unimos con un punto deslizado
y ya hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos ese punto que no nos cuenta, solamente es de unión, vamos al siguiente y hacemos el primer punto bajo, lo marcamos y ya podemos empezar a subir la fila 7 con 35 puntos. Bueno, ya hemos subido toda la fila 7 con los 35 puntos. Entonces ahora cuando bajemos otra vez la 8, ya no uniremos en la esquina. Fijaros, aquí tenemos la costura del hombro, aquí es el delantero, todo esto de aquí es la espalda y esto es la capucha. Lo que hemos hecho con estas 7 o 8 filas es concentrar todo esto en la esquina para así ganar amplitud de la capucha, para tener más tejido en la capucha. Entonces ahora cuando bajemos la fila 8 ya no vamos a unir en la esquina. Ya vamos a tejer filas de subida y de bajada al aire sin unir a la espalda, ¿vale? Porque luego las uniremos cosiendo de la misma manera que hemos cosido la parte de los hombros, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer, habíamos acabado la fila 7, hemos de bajar la fila 8 con los 35 puntos, igual que hacemos siempre, y no los vamos a unir. Haremos los 35 puntos y nos vemos abajo. Bueno, ya llegamos al final de la fila 8, llevo 33 puntos, ahora bien hago 34 y 35. Y como os he dicho, aquí ya no vamos a unir a la espalda. Vamos a quitar este marcador y ahora vamos a continuar haciendo filas de subida y de bajada de 35 puntos. Entonces hacemos una cadena, como siempre, giramos el tejido y empezamos a subir la fila 9 con 35 puntos. Evidentemente esto lo podéis ir uniendo a la espalda, pero yo prefiero coserlo, la verdad, creo que queda mejor. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar haciendo filas de subida y de bajada de 35 puntos bajos y entonces hasta llegar a lo que será la mitad de la capucha, donde haremos suavizaremos un poquito lo que va a ser la punta de la capucha y haremos con eso un par de menguados y un par de disminuciones para que no nos quede tan puntiaguda, que nos quede un poquito más redondeada. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar haciendo filas de momento hasta llegar a la que hagamos esas disminuciones. Bueno, nos habíamos quedado en la fila 9 y hemos continuado haciendo filas de subida y de bajada. Entonces hemos hecho hasta la fila 17, ¿vale? Hemos hecho todo este trocito. A ver, voy a alejar un poco la cámara. Hasta la fila 17 es el trozo que hemos hecho, que es donde os he dicho que ahora empezaremos a hacer unas poquitas filas con aumento y disminución para suavizar la puncha de la capucha en este lado de aquí. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es empezar la fila 18 desde aquí abajo. Vamos a empezar la fila 18 de la misma manera que lo hacemos siempre, pero en vez de hacer 35 puntos, vamos a hacer uno menos, que serán 34. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a subir con 34 puntos, o sea, uno menos de los que solemos hacer. Vale, estamos llegando al final de la fila 18, llevo 30 puntos, entonces son 31, 32, 33 y 34. Este número 35 ya no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque aquí ya vamos a hacer una disminución. Entonces ahora
hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos la fila 19 haciendo también 34 puntos bajos. O sea, los mismos que hemos subido los bajamos y nos vemos abajo. Ya hemos acabado la fila 19 con los 34 puntos. Entonces ahora subiremos la fila 20 con uno menos, 33 puntos, ¿vale? Igual que hemos hecho antes. Entonces subimos la fila 20 con 33 puntos y luego volvemos a bajar la fila 21 con 33 puntos igual, ¿vale? O sea, subimos 33 y bajamos 33 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 21 con los 33 puntos. Entonces, fijaros, esto ya nos ha quedado lo que es la mitad de la capucha. Aquí tenemos las dos disminuciones que hemos hecho. Entonces, fijaros, ahora mismo tenemos unido aquí la esquina de la capucha y tenemos que hasta la mitad es más o menos hasta aquí. Entonces, cuando unamos esto, fijaros que nos cuadrarán aquí las columnas. A ver si os lo puedo enseñar bien. ¿Vale? Aquí tendríamos esta con esta, 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 esta con esta y esta con esta. O sea que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces ahora, eso lo haremos cuando esté hecha ya la capucha, pero ahora vamos a hacer la otra mitad a continuación. Que no va a ser aparte, va a ser a continuación de lo que estamos haciendo. Mirad, ahora vamos a empezar la fila 22, pero en vez de disminuir lo que vamos a hacer es lo contrario que hemos hecho aquí. Vamos a aumentar y aumentar para luego poder juntar lo que es el pico de la capucha. Entonces tenemos que subir, hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora tenemos que hacer 33 puntos bajos más 2 cadenas. Entonces vamos a empezar haciéndolo aquí. 1, 2, 3, 4 y así hasta 33. Vale, ya tenemos 30, hacemos 31, 32 y 33. Y ahora para aumentar tenemos que subir 2 cadenas más. Que vamos a necesitar una de subida y la otra es para aumentar un punto, porque en la siguiente fila, que es la 23, vamos a hacer 34 puntos, ¿vale? Entonces empezaremos esa fila girando, fila 23, entonces la primera cadena la saltamos porque es la de subida, ¿vale? No os liéis, y en la siguiente hacemos el primer punto. Y luego ya continuamos, 2, 3, veis que ya hace un poquito de subida porque hemos aumentado un punto. Entonces en esta fila 23 hacemos 34 puntos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 23 con los 34 y ahora empezaremos la fila 24 y haremos lo mismo. Aumentaremos un punto más y para eso necesitaremos también al final 2 cadenas más. Entonces vamos a subir 34 puntos bajos más 2 cadenas. Vale, llevamos 30 puntos, 31, 32, 33 y 34. Y ahora lo mismo. Para conseguir en la siguiente fila tener 35, hacemos una cadena y 2 cadenas. Giramos el tejido y ya empezamos a bajar la fila 25 con 35 puntos bajos.
Entonces saltamos la primera cadena, que es de subida, y en la segunda hacemos el primer punto. Y con eso conseguimos el aumento. Y ahora ya bajamos los 35 puntos hasta abajo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 25 y como veis aquí ya tenemos la disminución y el aumento. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas de subida y de bajada de 35 puntos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unas cuantas y os digo cuántas he hecho. Esta es la fila 25, la que acabamos de hacer. Bueno, mirad, hemos continuado haciendo filas y hemos hecho hasta la fila 34, que es esta de aquí, para acabar abajo. Entonces esto si lo encaráis por el lado derecho, esto es la espalda y esto es la capucha vista por el lado bueno, Esto sería por dentro de la prenda y esto sería por fuera, digamos. Entonces, comprobar que tengáis alineados, ¿veis? Aquí, esto, 3, 4, 5, 6 y aquí 7. ¿Vale? Que es el centro. Y luego aquí otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este ya último que hemos hecho, o sea, en realidad son 6 y 6 y el del centro, ¿vale? Entonces, ahora esta fila 34 que hemos hecho, ya la vamos a unir directamente a la esquina como hemos hecho en la otra esquina del otro lado. Entonces, mirad, nos venimos aquí a la esquina y pensar que vamos a tener que por 3 veces conectar aquí. Entonces vamos a buscar, en vez de venirme ya directamente aquí, me voy a venir un poquito más hacia el lado para hacer sitio para las otras veces que haga la conexión y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Y ahora giramos, hacemos una cadena, esta cadena no cuenta como punto y ya vamos a subir la fila 36 con los 35 puntos bajos. Recordad poneros en el primer punto para no despistaros. Entonces vamos a subir los 35 puntos bajos para la fila 36. Bueno, pues ya hemos subido toda la fila 36 y ahora como siempre una cadena, giramos el tejido y empezamos la fila 37 hacia abajo otra vez. Entonces nos vemos abajo. Vale, mirad, ya hemos bajado los 35 puntos de la fila 37 hasta donde teníamos el marcador y ahora de nuevo volvemos a anclar esto en la esquina, ¿vale? Entonces vamos a coger, no cojamos solo esta hebra, no vaya a ser que luego se suelte, vamos a coger más y hacemos un punto deslizado. Giramos el tejido, bueno, hacemos una cadena que no nos cuenta como punto, giramos, ese punto no cuenta y entonces en el siguiente ya empezamos a subir de nuevo, ponemos aquí para no despistarnos y volvemos a subir la fila 38 con 35 puntos bajos. Bueno, pues ya hemos subido toda la fila 38 y ahora de nuevo una cadena y volvemos a bajar los 35 puntos por toda esta fila que será la 39. ¿Vale? Y nos vemos de nuevo abajo, que ya será la última vez que conectemos con la esquina. Vale, pues ya hemos llegado al final de la fila 39 y ahora ya por última vez conectamos en la esquina. Aquí. Con un punto deslizado hacemos una cadena, giramos, saltamos ese punto y ya
empezamos a subir la fila 40 otra vez con 35 puntos bajos hacia arriba. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 40 aquí arriba, ya hemos unido aquí a la otra esquina, aquí ya tenemos todo alineado para más tarde coserlo para que nos quede bien por la parte exterior de la prenda. Y entonces ahora sí que vamos a conectar desde aquí arriba de la capucha, bajaremos y conectaremos con el delantero de este lado para poder continuar lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Lo mismo que tenemos en este lado sin costuras y todo bien, es lo que ahora vamos a rematar en este lado de aquí. Entonces para eso nos tenemos que poner aquí, donde hemos terminado en la fila 40 esta de la capucha, ¿vale? Y entonces aquí, como siempre, hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a bajar 35 puntos. Hacemos 1, 2, 3, y aquí ya vamos a considerar la fila 41, aunque vayamos a unir con el delantero, le llamaremos la fila 41. Mirad, ya hemos bajado los 35 puntos bajos y hemos llegado aquí. Fijaros, esto es el delantero, esto es el hombro, lo voy a colocar bien aquí. ¿Ves? Esto es el otro delantero. Así. Entonces ahora nosotros tenemos que conectar esta filera con esta de aquí. Entonces recordar que cuando acabamos este delantero, lo acabamos de una manera, ¿vale? Lo unimos aquí al hombro y entonces ahora esto lo tenemos de esta manera. Tenemos las cadenas que subían y por lo tanto ahora lo que tocaría sería la bajada, ¿vale? Entonces aquí en el punto número 70 de los 70 que tenemos en el delantero, en este, en el que ahora le tocaría, ahí metemos y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y ahora seguimos haciendo los 70 puntos bajos de este delantero. O sea, hemos hecho los 35 de la capucha, hemos conectado aquí en el sitio que le toca y ahora bajamos los 70. Yo no quitaría de momento el marcador porque si os descontáis o lo que sea con los puntos, y entonces bajáis los 70 hasta abajo del todo. Y de esa manera nos quedará conectada, ¿veis?, la capucha a continuación del cuerpo. Con lo cual esto, a medida que ahora vayamos haciendo filas, nos irá quedando igual que esto de aquí, sin costuras. Entonces nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya he acabado toda la fila esta 41 hasta abajo y he comprobado que tenga los 35 y más los 70 del cuerpo, que son un total de 105 puntos, ¿vale? Igual que cuando empezamos en este lado, pues ahora tendremos los mismos en este. Entonces ahora se trata de ir haciendo filas de subida y de bajada, que haremos aproximadamente, pues fijaros, aquí tenemos desde el bolsillo 2, 4, 6, 8, 10, 11, pues más o menos haremos esa cantidad y ahí nos pararemos para hacer los ojales. Entonces yo ahora os diré exactamente las que he hecho, Nos hemos quedado en la fila 41, entonces voy a seguir haciendo filas de 105 puntos bajos y nos vemos.
Bueno, mirad, pues ya he hecho las filas que os comentaba. Nos habíamos quedado en la fila 41 y he tejido hasta la fila 52 y he acabado aquí arriba de la capucha. Entonces, bueno, si en vez de contar con filas os queréis ir guiando un poquito, pues fijaros que desde aquí, desde el bolsillo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de momento. Y aquí en este lado tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora ya, como os decía, he acabado aquí arriba de la capucha. Y entonces ahora ya la fila 53, que va a ser de bajada, es donde vamos a hacer los ojales. Yo he calculado 4 botones para esta prenda, pero esto es a vuestro gusto, ¿eh? Si queréis poner más o queréis poner menos, deberéis recalcular el espacio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la fila 53. Bueno, mirad, para hacer la fila 53 vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 50 puntos bajos hasta llegar a lo que será el primer ojal. Porque esto es la capucha, esta parte de aquí, y aquí no vamos a poner ojales. Por lo tanto, saltamos una buena cantidad de puntos y hacemos 50 puntos bajos y nos vemos ahí. Vale, ya hemos hecho los 50 puntos bajos y ahora vamos a hacer. Yo he calculado la abertura de mi ojal para un botón de unos 2,5 centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Entonces voy a hacer 3 cadenas al aire, que ya va a ser el primer ojal. Entonces saltamos 3 puntos y en el cuarto hacemos punto bajo. Y aquí ya tenemos la abertura de lo que será el primer ojal. Entonces ahora vamos a hacer, contando este que acabamos de hacer, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí va a venir el siguiente ojal. Entonces hacemos 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos y en el cuarto volvemos a hacer punto bajo. Y aquí tenemos ya, tenemos una, tenemos 2. Por eso os digo que vosotras calcular si queréis más botones o menos. Yo estoy haciendo estas distancias para poner 4 botones. Ahora hacemos otros 10 puntos, uno que ya lo tenemos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez 3 cadenas al aire, saltamos 3 puntos y en el cuarto volvemos a hacer otros 10 puntos bajos. Ya hemos hecho los 10 puntos bajos y ahora ya hacemos el último ojal con las 3 cadenas al aire, saltamos los 3 puntos y ahora aquí en este tramo final haremos 13 puntos bajos, ya no haremos 10. Entonces hacemos 13 y nos vemos abajo. Vale, pues ya hemos hecho los 13. Entonces, como veréis, fijaros que aquí, como esto es el hombro, esta es la capucha que cuando se abre queda así. Entonces aquí tendríamos el primer ojal, segundo ojal, tercer ojal y cuarto ojal. Y aquí nos quedaría la parte de abajo, que siempre es más bonita dejarla suelta sin ningún botón. Y ahora vamos a empezar la fila 54. Bueno, ahora para hacer la fila 54 no hay ningún misterio. Simplemente hacemos la cadena, giramos y subimos los 105 puntos bajos hasta arriba del todo de la capucha.
¿Vale? Vamos subiendo. Cuando lleguemos al ojal es el mismo caso que cuando hemos hecho las aberturas de los bolsillos. Es simplemente seguir la línea de cadenas. Aquí ya estamos llegando al ojal. Entonces cuando lleguéis, que ya estamos aquí, simplemente es seguir la línea de cadenas hacia arriba. Y ya está, o sea, simplemente es ir subiendo hacia arriba normalmente hasta tener los 105 puntos. Como veis, cuando pasamos por el ojal, pues queda perfecto. Entonces vamos a hacer los 105 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos subido toda la fila 54 hasta arriba del todo de la capucha con los 105. Y ahora haremos la siguiente fila, que es la penúltima, que es la 55. Lo mismo, 105 puntos de bajada hasta abajo del todo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado toda la fila 55, que es la penúltima. Y ahora ya la última, que es la 56, ya no vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos rasos. Entonces subimos una cadena. Esto lo hacemos para tener el mismo acabado del otro lado. Ahora, en vez de hacer puntos bajos, hacemos rasos, que es cogiendo la cadena y deslizando. ¿Vale? Entonces así vamos haciendo toda la parte esta, final, con 105 puntos rasos. Y nos vemos al final. Bueno, pues hemos llegado al final entonces ahora dejar un buen trozo de hebra, porque aquí lo que haremos es aprovechar esta misma hebra para que cuando ahora cosamos toda la capucha por esta zona de aquí nos va a hacer falta hilo. Entonces en vez de cortarlo vamos a coger, por ejemplo, una distancia de hilo que nos cubra un par de veces todo este recorrido y cortamos ahí. Y ahora ya continuamos. Bueno, mirad, ya hemos terminado esto. Entonces ahora simplemente comentaros que estas filas están pensadas para tener aquí un pequeño cruce, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que cuando pongáis el botón en este lado contéis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, pues entre la 15 y la 16 ahí ponéis el botón. ¿Por qué? Pues porque fijaros, voy a subir un poco aquí, porque luego aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Entre la 15 y la 16 hemos hecho el ojal. De manera que aquí nos queda esta pequeña zona de cruce y aquí nos queda esta pequeña zona de cruce, porque esto vendrá, una vez esté abotonado, vendrá así. Pero bueno, vosotros podéis colocarlo como queráis. Entonces ahora ya vamos a pasar a coser toda esta parte de aquí de la capucha, que la tenéis que coser por dentro, o sea, por la parte esta que estamos mirando, pero teniendo en cuenta de alinear las filas por la parte vista. Es lo mismo que os he explicado en los hombros. O sea, no os fiéis porque por la parte de dentro las filas van por un lado, fijaros, aquí van por aquí y sin embargo aquí van por aquí. Entonces tenéis que alinear de manera que os queden bien alineadas por la parte de fuera. Porque cuando os levantéis la capucha y os la pongáis y se vea esto quede lo más estético posible, que no quede una columna por aquí y otra por allá, sino que queden alineadas. Ya os expliqué en los hombros que se trata de dar perdón, una puntada en el centro de cada
de cada uno de estos puntos, y en la zona del centro otro. Otra vez aquí en el centro de la columna y otra aquí. En fin, esto ya lo vais haciendo vosotras, lo único es eso, que lo pongáis alineado. Yo voy a hacerlo y nos vemos en ese momento. Bueno, pues ya he cosido todo esto, entonces fijaros que si le doy la vuelta por el lado visto, veis que quedan las líneas bastante bien alineadas, ¿vale? Y esto es lo que buscamos, porque cuando os pongáis la capucha y esto se vea, pues no queda bonito que las líneas no estén alineadas. Entonces ahora ya vamos a seguir. Bueno, antes de seguir, comentaros que aquí, ahora si veis que quedan huequecitos, yo lo que voy a hacer es asegurar un poquito más toda la costura, pasando por aquí la hebra, para que quede esto más fuerte, ¿vale? Entonces ahora nos vemos. Bueno, mirad, ahora antes de empezar a cerrar la capucha, los laterales, de la manga y todo esto, vamos a aprovechar que tenemos todo abierto para hacer el interior de los bolsillos, porque será más fácil trabajar teniendo la prenda abierta. Entonces vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Tenemos los dos bolsillos, pues vamos a empezar por este de aquí. Entonces nos tenemos que poner por la parte interior, ¿vale? Por esta parte de aquí, que es la de dentro, y la zona más corta en este lado, mirando hacia nosotros. Y entonces vamos a empezar a tejer por aquí hacia aquí. Bueno, vamos a recordar que teníamos aquí 13 puntos, ¿eh? Y entonces ahora vamos a trabajar, fijaros, tenemos las cadenitas estas y nosotros vamos a trabajar de las dos hebras, vamos a trabajar justo por la de dentro, por la de más adentro, no esta de aquí, la de aquí, de este lado, no, trabajaremos por esta, por la del borde, ¿vale? Este borde de aquí. Entonces, aunque tenemos 13 puntos, haremos uno más a este lado y otro más a este otro para anclar bien el bolsillo. Entonces, tenemos los 13 puntos, vamos a buscar justo uno antes y ese uno es el único que vamos a coger entero, ¿vale? No vamos a coger solo la hebra esta, sino lo cogemos entero para anclar bien el bolsillo y hacemos una cadena, ¿vale? Esta cadena no nos cuenta como punto, es simplemente para empezar el trabajo. Entonces, en el mismo punto hacemos un punto bajo y ese punto nos lo marcamos para saber que es el primero de la fila, ¿vale? Y ahora sí que ya vamos a continuar por la hebra esta de fuera haciendo los 13 puntos bajos, uno en cada hebra. Entonces hacemos los 13 y nos vamos al final. Mirad, ya hemos hecho los 13 por la hebra y ahora el último, que es de anclaje, sí que lo vamos a coger entero, ¿vale? Entonces tenemos un punto al principio de anclaje, más los 13, más uno más, y eso suman 15. Bueno, ahora ya las siguientes filas las vamos a hacer también de puntos bajos, pero no las vamos a hacer por la hebra esta de atrás como hacemos siempre, sino que cogeremos el punto entero para que nos quede más delgadito, no nos quede tan grueso como este tipo de punto, porque no nos interesa tener mucho grosor dentro del bolsillo. Entonces, nada, es muy simple, hacemos la cadena, giramos el tejido, esa cadena la saltamos y ahora
para coger el punto ya no vamos a coger esta de atrás, sino que la cogemos entera, todo el punto entero. Hacemos el primero, lo marcamos y ya vamos a hacer los siguientes cogiéndolo todo el punto, mirad. Así no nos va a quedar tan grueso. Entonces hacemos los 15 puntos y nos vemos al final. Vale, pues hemos hecho los 15 puntos de esta fila 2. Ahora se trata de ir haciendo filas iguales que esta, de 15 puntos bajos normales, porque así iremos... voy a poner esto bien. ¿Veis? Ahora aquí. Esto ahora seguiremos haciendo filas. Filas, 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 filas. Esto es un hilito que añadí. Filas, filas, filas. Y llegaremos más o menos hasta esta penúltima columna. ¿Vale? Entonces nos quedará todo el bolsillo así, cuadradito. Y al hacerlo con el punto normal no nos va a quedar tan grueso. Entonces vamos a continuar ahora haciendo filas de 15 puntos bajos normales. Hemos hecho la 2 y yo ahora os diré cuántas he hecho y nos vemos. Bueno, mirad, ya he hecho todas las filas que necesitaba. Entonces, aparte de la de inicio, he hecho 18 más. ¿Por qué he hecho 18? Porque yo lo que quiero es acabar, mirad, aquí tenemos esta y tenemos esta. Entonces yo quiero unir aquí, justo aquí, en esta zona de aquí, con esta columna. Entonces lo que tenéis que mirar muy importante, que no esté forzado el tejido, O sea, le dais la vuelta, ponéis bien esto, de manera que no esté forzado, y si sin forzar habéis conseguido tener esta distancia, pues perfecto. Entonces ya que todavía os falta un poquito, pues hacéis alguna más, o os habéis pasado, pues quitáis alguna. Esa no es importante. Lo importante es que con esto bien colocado así, no quede forzado, porque entonces tendría tendencia a abrirse y no nos interesa. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ver cómo cosemos, que es coser y ya está, y cómo reforzamos toda la parte de la abertura para que no se abra. Mirad, aquí lo que vamos a hacer es aprovechar la misma hebra con la que hemos acabado y vamos a hacer como si fuera como a rodear, y vamos a coger como 2 y 3 veces, o sea, como si rodeáramos 3 veces el bolsillo, y cortamos. Y ahora ya vamos a coger la aguja de lanera. A ver, lo primero es acabar aquí con una cadena y pasamos toda esta hebra que hemos recortado y que ya se ha liado. A ver, la pasamos por aquí. Madre mía. Vale, y así ya tensamos la parte esta. Y ahora ya vamos a enhebrar y vamos a empezar a coser el bolsillo. Entonces vamos a dar la vuelta. Vale, entonces veis lo que os comentaba. Vamos a unir a esta columna de aquí y simplemente es colocar, si puede ser con unos alfileres, para que no se os mueva, ¿vale? Y ya vais al primer. Aquí deberíais coger solo una hebrita, porque yo creo que será suficiente. Y entonces se trata de ir
cogiendo una de un lado y otra de otro, en zigzag, y de esta manera vais uniendo para que se quede visualmente limpio, que no se vean nudos ni cosas de estas, ¿vale? Vais cogiendo una de aquí y otra de aquí. Entonces vamos a hacer toda esta línea de unión y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la esquina, entonces ahora tenemos que continuar por todo este lado de aquí. ¿Vale? Entonces nada, para continuar por este lado de aquí, lo mismo, sobre todo que esté bien colocado, y nada, vais cogiendo un puntito de cada lado. Aquí yo voy a entrar por aquí, ¿vale? Y entonces ya vais cogiendo un punto de aquí, con otro de aquí, pero que no se vea por la parte vista de la prenda, o sea, lo cogéis el que queráis, pero que no se vea, ¿vale? Entonces ya cogéis un punto cualquiera y ya cogéis otra vez por aquí. Es simple, es ir cogiendo un punto de cada lado, el que podáis o el que os caiga en ese preciso momento, y ya está. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar a la esquina. Bueno, mirad, ya hemos hecho esto y hemos hecho esto. Entonces ahora sí que aquí es importante lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es reforzar toda la abertura. Yo aquí había puesto alfileres para que no se me moviera la abertura del bolsillo. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a meternos por aquí y vamos a intentar sacar, mirad, por algún punto de aquí, de donde empieza el bolsillo, vamos a sacar la hebra, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es reforzar esto para que cuando metamos la mano no tenga tendencia siempre a abrirse, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ver si podemos asegurarlo de alguna manera que no se vea, por ejemplo, por aquí debajo y por aquí debajo. O sea, es intentar coger puntitos para reforzar esa abertura y que no se abra, ¿vale? De manera que aquí lo aseguremos, lo vayamos como apretando para que no se abra. ¿Veis? Ahora está como más sujeto. Aún así, yo voy a entrar una vez más y voy a intentar asegurarlo mejor. Porque luego me da mucha rabia. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Luego me da mucha rabia que con el tiempo se abra. Entonces, de una manera que podáis que sea bastante invisible, lo aseguráis. ¿Vamos? Entonces ahora parece que ha quedado bastante asegurado. Entonces ahora lo que haremos será pasar por aquí precisamente para lo mismo, para que con el tiempo esto no se abra. Vamos a pasar toda la hebra por aquí hasta el otro lado para dejarla más fija. Entonces vamos a volver a salir por el mismo sitio y lo que vamos a hacer aquí en este caso es, no por esta
Por esta de fuera no, porque se vería demasiado, pero por esta interior vamos a ir pasando por ahí el hilo. ¿Vale? Para dejarlo como más fijado. ¿Ves? Paso por arriba y por abajo. Es como para reforzar. ¿Ves? Ahora bajo por aquí, subo por aquí, bajo por aquí y subo por aquí. Y como lo estoy haciendo por la hebra interior, no se va a ver nada. Subo, bajo, subo y bajo. ¿Ves qué pasa aquí? Que como ahora estoy pasando una hebra que la voy a dejar tensada, por mucho que yo luego meta la mano y con el uso y demás, no se va a deformar. Entonces ahora ya aprovechando que he llegado al otro extremo, voy a reforzar el otro extremo. De la misma manera que os he comentado, buscando algún punto invisible por aquí dentro, saliendo por detrás y intentando fijar ahí. Voy a volver a salir. Por ejemplo, por aquí. Tiene que ser justo donde se unen, ¿eh? A ver si puedo. Justo aquí. Y otra vez por aquí. ¿Vale? Entonces, a la vez que hago esto, dejo esto fijado y tensado. Y entonces ahora ya, que ya lo tenemos todo bien tensado, ahora ya podemos continuar por la parte que nos queda de aquí, que solo nos queda esta, cosiendo, y cuando lleguemos al final cortamos y rematamos. Bueno, pues mirad, ya lo hemos acabado todo, ya está todo cosido, y ahora si le dais la vuelta os daréis cuenta de que queda perfecto, no se ve ninguna cosa rara ni ningún... Entonces el otro bolsillo se hace exactamente igual. Lo único que os voy a hacer ahora un poco es el inicio, cómo tenéis que empezar, pero el resto va a ser exactamente lo mismo. Bueno, mirad, aquí tenemos el otro bolsillo, que es el del delantero de los ojales. Entonces aquí lo mismo, tenemos que trabajar por dentro y por la parte estrecha, ¿vale? O sea, nos lo ponemos así, por la parte estrecha, y entonces tenemos que trabajar desde aquí hacia aquí. Entonces nada, es muy simple. Tenemos que hacer lo mismo, teníamos los 13 puntos de apertura, vamos justo al de antes, que sería el 14, y ahí cogemos todo el punto. No cogemos solo una hebra, sino que lo cogemos entero para anclarlo un poco. Y hacemos una cadena. Y en el mismo punto, un punto bajo. ¿Vale? Esto lo tensamos. Y aquí ya podemos marcar este punto que será el primero. ¿Vale? Y entonces ahora de estas dos cadenas de aquí tenemos también que trabajar por esta, por la de fuera, y hacer puntos bajos igual que hemos hecho en el otro lado.
Simplemente os lo estoy repitiendo esto por si, como no son exactamente igual las aberturas de cada bolsillo, por si tenéis alguna duda. Entonces aquí vamos a hacer 13 puntos y nos vemos al final. Vale, ya hemos hecho los 13, hemos hecho el primero punto bajo, luego otros 13 a lo largo de toda la abertura y ahora el último, que es el de anclaje, ese sí que lo cogemos entero, las 2 hebras. Y este será el punto número 15. Y ahora ya empezaríamos la segunda fila haciendo una cadena y haciendo ya puntos normales cogiendo el punto entero, ¿vale? Saltearíamos este de la cadena y ya empezaríamos a hacer 15 puntos bajos normales a lo largo de toda la abertura. O sea, es lo mismo, pero he querido enseñaros el inicio por si acaso, como a veces los puntos no están dispuestos de la misma manera en un delantero que en otro, por si teníais alguna duda. Entonces, nada, ya simplemente es ir haciendo lo mismo que hemos hecho en el otro lado, que es haciendo filas hacia allá. Hemos quedado que habíamos hecho la de inicio más 18 y luego hacer todo lo que os he comentado de coser, de reforzar la abertura y demás. Y con eso habremos acabado los bolsillos. Bueno, ahora vamos a pasar a unir la capucha, ¿vale? La tenemos así. Entonces, para unir la capucha, antes nos hemos dejado aquí una hebra. Si no la habéis dejado, podéis coger una nueva. Entonces, para unir la capucha, la tenemos que unir de esta manera. Vamos a empezar a unir las columnas por la parte de aquí hacia allí, por si por lo que fuera no os cuadrara alguna fila, pues que ese descuadre os quede aquí en la punta, que no se nota, ¿vale? Pero esto lo tenemos que hacer, aunque lo mismo que los hombros, ¿eh? Tenemos que coser con la aguja lanera, pero cuidado, tenéis que alinear las columnas de la parte vista, pero lo tenemos que hacer por la parte de dentro. Por lo tanto, esto lo ponemos así, perdón, lo ponemos así y vamos a alinear las columnas desde aquí hasta aquí con la aguja lanera. Entonces, ¿veis? Tenemos que coger primero la línea de cadenas con esta línea de cadenas, ¿vale? Que también están por dentro. Recordar que tenemos que alinear lo que vemos por dentro. Entonces vamos a coger y ya vamos a poner aquí en el primer punto. Ya lo unimos ahí. Y damos una segunda puntada para fijarlo bien. Y ahora ya tenemos que ir lo mismo de los hombros. Ir uniendo esta fila de dentro con esta de aquí, la parte del medio, luego esta de aquí, la parte del medio, luego esta de aquí, la parte del medio, y así vais alineando las columnas por dentro. Cuando lleguéis aquí, os debería cuadrar todo esto de los menguados que hemos hecho y los aumentos, pero si no os cuadra por lo que sea, no pasa nada, lo alineáis todo lo que podáis y aquí en la parte final lo unís todo, porque luego vais a ver que no se va a notar si tenéis ahí algún pequeño defecto. Entonces hacemos todo esto y nos vemos ahí. Mirad, ya está todo cosido. Entonces ahora cuando le demos la vuelta a la capucha, ¿veis? Ha quedado toda alineada en esta parte de aquí hasta el pico, ¿vale? Entonces con esto ya estaría acabada la capucha.
Mirad, ahora vamos a pasar a unir los laterales del cuerpo, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Entonces, para unir los laterales, lo que tenemos que hacer es colocar bien los delanteros con la espalda, bien alineados. Y entonces, una vez los tengáis bien alineados, lo que vamos a hacer es contar 50 puntos desde aquí abajo hacia arriba. Y una vez arriba ponemos un marcador. 50 puntos. Luego en el otro lado lo mismo, contamos desde abajo hacia arriba 50 puntos y ponemos otro marcador. Y eso es lo que nos va a dar la abertura de la sisa. Entonces, hacerlo de esta manera que os digo, no contéis desde el hombro hacia abajo, porque al estar unido el hombro puede ser que algún punto se haya quedado por ahí cogido y nos lleve a error. Entonces, lo más normal, lo más seguro es contar de abajo hacia arriba los 50 puntos. Luego, en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Contamos los 50 puntos de abajo arriba, colocamos los marcadores en los dos lados y ya con eso ya podemos empezar a hacer la unión de los delanteros. Entonces mirad, para unir el lateral nos tenemos que poner la prenda del revés, ¿vale? Así, y empezaremos a unir desde abajo hacia arriba. Bueno, mirad, fijaros, para hacer esta unión y que luego una vez vista la prenda por la parte buena se vea lo más disimulado posible, os voy a decir qué hebras tenéis que coger de cada lado, porque no vamos a coger las mismas hebras en este lado que en este. Entonces fijaros, ahora tenemos la prenda del revés, este lado de aquí sería la espalda. Entonces en este lado de aquí, ahora cuando empecemos a tejer, tenemos que coger la cadena entera. Por eso he puesto aquí un marcador, ¿vale? Para que lo veáis. Tenemos que coger las dos hebras, ¿vale? Y sin embargo, en este de aquí, que es el lado del delantero, en toda esta línea de cadenas que tenemos aquí, solamente vamos a coger la de atrás. Por eso he puesto aquí este marcador, ¿vale? Solo la de atrás. De esta manera nos quedará unido de tal manera que cuando lo veamos por la parte derecha de la prenda prácticamente no se va a notar. Entonces mirar con esta hebra que nos habíamos guardado, si no la podéis poner nueva, no pasa nada. Vamos a venir aquí, ¿veis? Entonces me voy a venir al primer punto, que es este, lo cojo entero tal como lo tengo aquí marcado y voy a coger la hebra y la voy a tensar. Y aquí ya tenemos el primer punto sujeto. Ahora hago una cadena para que no quede tan tibante. Voy al siguiente punto, que es entero, y aquí voy al siguiente punto, que es la hebra de atrás, ¿eh? Entonces cuidado que aquí el primer punto ya lo habíamos cogido, nos vamos al segundo. Y cogemos la hebra de atrás, punto entero, hebra de atrás, y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a la siguiente, que es esta, lo cogemos entero, aquí vamos a la de atrás y punto deslizado. ¿Vale? Aquí ya podemos quitar esto porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ahora seguimos al siguiente punto, que lo cogemos entero. Y aquí la cadena de atrás. Aquí punto entero. Y aquí cadena de atrás. Y así vamos haciendo los 50 puntos hacia arriba.
Mirad, ya he hecho unos cuantos, entonces fijaros que si le damos la vuelta, aquí, justo aquí está la unión, pero prácticamente no se nota nada. Entonces hacemos los 50 y nos vemos arriba. Bueno, ya hemos llegado al último punto, quitamos el marcador de los dos lados y ya hacemos el último punto entero y cadena de atrás. ¿Vale? Entonces aquí ya nos queda la unión, que si os fijáis, cuando le demos la vuelta, mirad, está justo aquí. No se nota absolutamente nada. Hasta aquí de la sisa. Y aquí ya tendríamos unido este delantero. Bueno, ahora vamos a unir este otro delantero. Entonces ya habréis hecho lo mismo, me imagino, habréis contado 50 puntos desde aquí hasta aquí y también en la espalda. Entonces igual vamos a darle la vuelta por el revés y vamos a empezar también a tejer desde abajo hacia la sisa. Bueno, mirar, esta unión de este lado no va a ser igual que la otra. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tejer la espalda hicimos toda una fila de puntos rasos que necesitábamos para que luego la parte de la espalda la parte de la manga nos quede pulida cuando unamos la manga. Pero ¿qué pasa? Que ahora esa línea de puntos rasos nos molesta para hacer la unión y que nos quede bastante invisible. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora mismo tenemos esto así, esto es el delantero y esta es la espalda. Entonces lo que vamos a hacer es deshacer esta línea de puntos rasos, pero solo la vamos a deshacer hasta la marca, porque ya os digo que luego lo vamos a necesitar, ya lo entenderéis más tarde, vamos a necesitar esta línea de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí al nudito este del inicio y deshacer esa línea, pero solamente hasta el marcador. ¿Vale? Cuando lleguemos al punto este 50, que es este de aquí, lo que haremos es pasar toda la hebra así y tensamos, de manera que esto nos queda, el resto nos queda sujeto para lo que tenemos que hacer después. Entonces ahora ya teniendo libre esa zona, ahora ya podemos pasar a unir. Bueno, entonces mirar, al igual que antes os he puesto un marcador para que veáis lo que tenéis que, los puntos que tenéis que coger, ahora tenemos aquí el delantero y esta es la espalda. Entonces aquí en esta zona vamos a tener que coger este punto entero. De esta línea de cadenas vamos a coger el punto entero. Pero en la zona de la espalda, de esta línea de cadenas que nos ha quedado, solamente cogemos la hebra esta interior. No las dos, sino solo esta. Entonces para eso vamos a empezar. Cogemos el primer punto que es entero y en este lado cogemos la hebra interior y vamos a coger una hebra nueva para empezar. Cogemos la hebra nueva, la pasamos y hacemos una cadena. ¿Vale? Vamos a tensar un poco y ahora a continuación lo mismo.
aquí el punto entero y aquí en el segundo la hebra interior y punto deslizado. En el tercero lo mismo, el punto entero y aquí la hebra interior y punto deslizado, punto entero y la hebra interior y punto deslizado, y así vamos a ir haciendo los 48 puntos, perdón, los 50 puntos hasta arriba. Bueno, ya hemos llegado aquí al último punto, quitamos el marcador y cogemos el punto entero y aquí cogemos la hebra interior, ¿vale? Y ahora ya podemos cortar aquí esta hebra, la metemos para adentro y ahora lo que podemos hacer es con estas dos, esta es la que nos ha sobrado de lo que hemos deshecho, entonces ahora estas dos hacemos un nudito y de esta manera queda asegurada toda la zona de la manga y con esto hemos acabado la unión. Entonces fijaros, si le damos la vuelta tenemos aquí la unión y como veis prácticamente no se nota nada. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos unidos los laterales, podemos dejar así las mangas, que quedan monas, no pasa nada. Y si no, las podemos rematar con un pequeño, con una pequeña fila de puntos deslizados. Entonces, en el caso que queráis acabarla con los puntos deslizados, vamos a verlo. Bueno, en el caso de que hayáis decidido acabar con los puntos deslizados, pues nada, es muy fácil. Simplemente cogéis la última fila de cadenas, metéis por ahí y hacéis puntos rasos por toda la línea. Yo simplemente os lo voy a enseñar porque yo no lo voy a hacer porque me gusta así tal cual. Pero bueno, simplemente es ir cogiendo de la línea de cadenas. A ver, vais haciendo puntos rasos por toda la línea. Si es que lo queréis acabar de esta manera, ¿vale? Esto lo probáis porque puede ser que tampoco os guste así. Entonces nada, simplemente es ir cogiendo el último punto e ir haciendo toda una línea de puntos rasos todo alrededor. Por aquí igual. Cuando lleguéis a esta parte también cogeréis esta línea de aquí y puntos rasos. Y luego en la otra manga lo mismo. Empezaréis por aquí e iréis subiendo así, cogiendo esta línea de aquí y cuando lleguéis por detrás también cogeréis esta línea de aquí. Y ya está, simplemente es así. Entonces, bueno, con esto ya vamos a ver cómo hacemos los acabados. Bueno, mirad, ahora después de haber hecho esto, si es que al final lo habéis hecho, solo nos quedará coser los botoncitos, ¿vale? Entonces simplemente es alinear con el ojal, ¿vale? Si queréis ser un poco más exactos a la hora de coser los botones, recordar que habíamos hecho 10 puntos más 3 para el ojal, ¿no? O sea, 3, 10, 3, 10. Entonces, en el centro de esos 3 alineáis el botón y ya está, es muy fácil. Entonces, bueno, como veis la prenda ha quedado muy bien. Entonces,
A ver si ahora os animáis a hacer alguna otra de las que tengo en mi canal, que ahora la vais a ver en el pequeño short que os he puesto aquí al final. Entonces nos vemos en el siguiente.